Bendecidos, amados hermanos, seguimos estudiando el libro de los Hechos, cuyo propósito en los grupos y en los mensajes que vamos a dar aquí los domingos es que entendamos cómo en una gran persecución y en tiempos difíciles para la iglesia primitiva, Dios se glorificó en medio de ellos con milagros, con muchas bendiciones, los libertó de la cárcel, de la muerte, y vieron muchas hazañas gloriosas. Pero todo esto se debió a la promesa de recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo sí quiero, hermanos, que en este mes de julio que hemos iniciado esto, estemos atentos a esa promesa, a esa bendición de que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Por eso los miércoles queremos sanar nuestro corazón, para que los días domingos nosotros estemos listos para la instrucción de lo que Dios quiere decirnos. Hoy voy a predicar sobre los propósitos en la crisis de la iglesia. Hoy se habla que en todo el mundo la iglesia está en crisis. Hoy muchos pastores están angustiados y atribulados porque no encuentran salida, no encuentran qué hacer con este tiempo tan difícil económicamente hablando, de salud, donde muchos pastores estamos recibiendo de enfermos por esta pandemia, algunos que están muriendo de esta pandemia, otras enfermedades. Pero yo siempre he pensado que en medio de estas crisis Dios tiene propósitos para nuestra iglesia, palabra fiel. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos, en el capítulo 5, verso 35, dice la escritura, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió, oiga, un número de como de 400 hombres, pero él, Teudas, fue muerto. Y todos los que le obedecían y le seguían se dispersaron y fueron reducidos a nada. Después de Teudas, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Parecía también pereció él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, oiga, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y luego los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas, oiga, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice, todos los días en sus casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Y en los tiempos difíciles, hermanos, de todos los tiempos que han existido durante la historia de la iglesia, una de las claves es que la predicación no debe de faltar. Porque la predicación es vida, es salud, es esperanza, es levantar a nuestra nación Guatemala en medio de tanta mala noticia que todos esos noticieros, hermanos, dan día a día, que yo realmente no escucho ninguno de ellos, porque solo pasan noticias de muerte, de amenaza y de querer infundir temor. Sin embargo, el oír la palabra, yo le decía a los hermanos aquí hace un momento,
de que para mí es glorioso estar oyendo predicar a diferentes pastores de nuestra iglesia, pastores de otros lados, y estar recibiendo la palabra, porque en estos tiempos, para mantenernos firmes, es necesaria la predicación, es necesaria que la palabra llegue a nuestros corazones. Cuando la iglesia está en medio de tormentas, es porque hay situaciones difíciles que no podemos resolver definitivamente. Va a haber dolor, angustia, desesperación, sentimientos de que ¿cuándo va a pasar esto? Usted no me dejará mentir que uno dice ya entramos a julio, y esto inició en marzo aquí en Guatemala, aunque la noticia fue en diciembre del año pasado en Wuhan. Pero esto no termina. Y algunos podremos decir, es increíble, Dios permite que en algunas ocasiones como esta, hermano, de este año 2020, el mundo entero sea zarandeado. La iglesia esté lucha tras lucha. Y muchos podremos decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no Dios hace un milagro de quitar esta pandemia? Pero recuerde que Pedro dijo, amados, cuando os encontréis en diversas pruebas, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de oír su mensaje. Porque mire, algunos están pensando cuándo esto va a pasar, pero yo te diría, hoy, este domingo, ¿qué pasará después de esta pandemia mundial? Se visualiza que habrá una crisis económica profunda. Algunos economistas consideran que será una crisis mayor a la Gran Depresión de los años 30 en el siglo pasado. Es probable que la pandemia afecte a unos 2.700.000 millones de trabajadores en el mundo. Estaba leyendo que solo en la India se estima que unos 400 millones de trabajadores pasarán pobreza, solo en la India. Y hoy pues se habla de que no hay solución para esta enfermedad y que todos nos vamos a contaminar y que esto saber cuándo va a terminar, y comienzan a haber muchas cosas que quieren atemorizar tu corazón. Pero yo te digo este domingo, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación que se levante en el mundo entero, nosotros tenemos un Dios de propósitos. Por eso confirmo esta mañana, hay propósitos para la iglesia. Hermanos, Dios está trabajando, Dios está actuando a nuestro favor, Dios nos está conduciendo, y te digo, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Claro que sumado a todo lo que les he dicho, ha habido pérdidas de vidas humanas por esta pandemia, pero Dios tiene oportunidades para la iglesia, y por qué no decirlo, hay oportunidad para nosotros como iglesia Palabra Fiel, para que nosotros prediquemos el evangelio, y en este tiempo muchas personas crean en el Salvador del mundo, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad y en medio de la muerte. Cuando vemos en Hechos en el capítulo 5, es, hermano, muy retador para nosotros como iglesia, porque en medio de esa persecución tan grande y de cárcel y de muerte de los primeros creyentes, muchos eran dispersados, otros los consumían totalmente, pero dice que a pesar de esas circunstancias, ellos no dejaron de predicar. Hechos 5:36 dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y, oiga, y reducidos a nada. Todo podrá terminar en esta vida, pero el evangelio continuará.
Dios, hermanos, vuelvo a repetirte esta mañana, es un Dios de propósitos. En Hechos capítulo 5, verso 40 dice: y convinieron con él y llamado a los apóstoles después de azotarlos, los intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Mire, en mi caso, yo como pastor, hoy el gobierno ha dicho que no podemos abrir las iglesias. Y nosotros estamos obedeciendo. Nosotros estamos respetando ese mandato. Y no porque tengamos miedo. Y no porque nosotros creamos de que es la única solución que hay para que la iglesia siga adelante. No. Nosotros estamos respetando porque dicen que podemos contaminarnos. Y tenemos que amar a los hermanos y tenemos que ser consecuentes con las situaciones que están pasando en nuestro país. Y yo como pastor primero pienso en ustedes. Es cierto que necesitamos volver a reunirnos, pero ahorita hay una orden que nosotros respetamos. Y la respetamos porque es una orden de salud, es una orden que rige a todo el país y que todos están respetando. Ahora, si no hubiera habido esta pandemia y hubiera el gobierno querido cerrar esta iglesia, no la hubiéramos cerrado. Porque ahí sí no vamos a obedecer. Así como a los apóstoles les dijeron que los dejaban libres, que no los iban a encarcelar, pero que ya no predicaran la palabra del Señor. Aquí dice claramente que cuando ellos salieron de ahí siguieron predicando el evangelio en las casas y por todos lugares y no cesaban de enseñar y de predicar de Jesucristo. Una cosa es que estamos en una situación de calamidad nacional y otra cosa es que en otro tiempo las autoridades por decretos o por mandatos o situaciones quisieran cerrar la iglesia. No se va a poder, hermano, porque ahí sí seguiríamos predicando, aún nos eliminasen, pero la misión de la iglesia, el propósito de Dios es que el evangelio se sigue predicando. No lo hacemos aquí presencialmente, pero la iglesia ha seguido predicando. Admiro y bendigo a los pastores que lo siguen haciendo por medio de estas transmisiones y que siguen inspirando y que siguen aconsejando y que siguen pastoreando a sus iglesias. Los bendigo, hermanos, bendigamos a esos pastores que están luchando y que no han cesado. Yo sé que se han enfermado, yo sé que han pasado necesidad, yo sé que están en situaciones difíciles, pero siguen predicando la palabra. Sigamos adelante, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una iglesia que nada ni nadie la desvíe del propósito para el cual usted y yo fuimos llamados. Recuérdese que Dios no es reactivo. Él no reacciona a las circunstancias. Él es un Dios iniciador, edificador y bendecidor. Por eso vemos que en el libro de los Hechos lo vemos levantando en medio de una gran persecución, en medio de situaciones bien difíciles, una iglesia evangelizadora, una iglesia valiente, una iglesia que ganó muchas almas para Cristo en medio de una gran persecución. El origen de la crisis somos nosotros mismos. Una pregunta que podríamos hacer esta mañana es: ¿por qué el mundo está así hoy? ¿Por qué estamos metidos en esta pandemia? Y mire, hermano, es increíble. Una pandemia ha hecho temblar a todo el mundo. ¿Pero por qué estamos así? Por culpa nuestra. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Es la otra pregunta. Es porque Dios es un Dios de propósitos. Él no está actuando de acuerdo a lo que el ser humano está haciendo, sino que Él está llevando a bien sus propósitos en medio de esta lucha. Oigan bien, en medio de este dolor, en medio de las muertes que algunos hermanos ya han pasado con sus seres queridos, en medio de este desempleo terrible, el hambre que algunos están pasando, que no tienen para comer hoy y que se está viviendo ese verso que dice: el pan de cada día, dándolo hoy. Yo quiero decirte, tenemos un Dios de propósitos que está firme con usted y conmigo y que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar.
En 1 Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Nada es fácil en esta vida, hermano. Nada viene por casualidad. Las bendiciones no caen como regalos del cielo. No, hermano. Siempre van a haber adversarios, pero a los adversarios no hay que verlos. No pongas tu mirada en esta pandemia. No pongas tu mirada en lo que está anunciando el gobierno, lo que está anunciando los noticieros, lo que está pasando en el mundo, sino pon tu mirada en Jesucristo, en Él. Pon tu mirada en la palabra, porque aquí es donde hay esperanza, aquí es donde hay propósitos. Por eso Pablo dijo en Romanos en el capítulo 8 y verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, que es todo, hermano, es todo. Esto es a los que conforme a su propósito, el propósito de Él, hemos sido llamados. Entonces aquí hay una gran consolación. Dios nos dice, yo permito el sufrimiento, pero les daré bienestar. Yo permito la persecución, pero ustedes vencerán. Yo permito la escasez, pero no habrá justo desamparado. Yo permito la sanidad, pero hay un Dios que te sana. Eso es maravilloso, tener esa esperanza. Por eso dice, conforme a su propósito fuimos llamados. Porque, hermano, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial, en medio de esta crisis que incluso está pasando la iglesia, hermano, hay propósitos divinos de parte de Dios. Eso a mí me da seguridad. Y en medio de todo esto, usted y yo daremos frutos. En medio del dolor seremos levantados. Un ejemplo es que en la crisis muchas veces nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Albert Einstein dijo, quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Miren, Pablo estaba acostumbrado a viajar y formar iglesias. Usted cuando ve el libro de los Hechos, cómo Pablo pasó diversas situaciones, cuando vemos las epístolas paulinas, nos vamos a dar cuenta que Pablo fue encarcelado por muchas veces y las razones eran por predicar el evangelio. Y entonces en ese tiempo que él era encarcelado no pudo viajar, y entonces ¿qué hizo él? Se puso a escribir. Y gracias a ese encarcelamiento hoy día tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento escrito por Pablo. La crisis lo llevó a escribir estas promesas. Tan lindo que es leer las epístolas, hermano. El escritor y predicador Watchman Nee también estuvo preso. Y ahí escribió muchos libros maravillosos, entre ellos está Autoridad Espiritual, un libro que ha edificado grandemente mi vida. Y ahí murió en la cárcel él, escribiendo. Encontró un propósito en medio de la tormenta. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Yo no sé qué estás pasando, pero te quiero decir, hay propósitos, búscalos. Y mira en qué tú puedes serle hoy útil a Dios. ¿Cuál es el propósito entonces que debemos de encontrar en esta crisis? En Lucas, en el capítulo 22, verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, oiga, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Hermanos, no nos sorprendamos de lo que estamos pasando en esta crisis. Mire, aquí le dijo el Señor a Pedro, le dijo
que Satanás lo iba a zarandear y que era necesaria esa zarandeada. Pero el propósito de eso es que Dios quiere probar nuestra fe. Y recuérdese que la fe se prueba en el fuego. Y hoy, hermano, todos sin excepción estamos bajo fuego. Tú no me dejarás mentir que sales pidiéndole a Dios no contaminarte. Sales pidiéndole a Dios encontrar trabajo. Sales pidiéndole a Dios muchas cosas. Y algunos se quedan en casa rogando por los que salieron. Estamos bajo el fuego. Pero en medio de estas circunstancias no te distraigas, porque hay propósitos divinos para tu vida. Y sabe una cosa, el Señor sabe que soportaremos este tiempo difícil. Él sabe que cualquier tentación y cualquier prueba, Él nunca va a permitir que te destruya. Él nunca va a permitir que tú ya no sigas adelante. Por eso mi verso favorito es 1 Corintios 10:13, cuando dice: porque no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero poderoso es Dios que no te dejará sufrir más de lo que no puedas soportar. Y juntamente con esa tentación, dice Dios, hay una salida, porque Él es un Dios de propósitos. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. ¿Qué te dice esta mañana el Señor? Que tú eres especial tesoro para Él. Ahora la clave es, un tesoro tiene propósitos. ¿Cuál es tu propósito? Bueno, en primer lugar, Él quiere que nos limpiemos, hermano. Hay áreas que ya es el tiempo que debemos de entregar voluntariamente, como el carácter, el orgullo, la vida religiosa que traíamos, la falta de fe. Y que cada área que se va manifestando en nuestra vida, usted está viendo la mancha y entonces usted tiene que limpiar ese pecado. Tiene que salir y doblegar ese orgullo y reconocer que usted y yo necesitamos limpieza de parte de Dios. Las pruebas de fuego limpian nuestro corazón. Pero también hay compañerismo. Y fíjese, hermano, que en medio de las pruebas nos damos cuenta que no estamos solos. Yo agradezco a todos los hermanos que me escribieron ahora que yo tuve el problema de mi ojo. Mire, en este tiempo de marzo para acá yo he tenido 3 pruebas bien difíciles. Y esta fue una. Usted puede imaginar cuando fui al médico y vio mi ojo y me dijo: usted tiene desprendido esto, usted tiene un hoyo aquí. Hermano, yo pensé que me iba a quedar ciego. Sentí una gran angustia porque dije: Dios mío, ¿y si ya no voy a poder seguir predicando? Fíjese que no pensé: ¿y si ya no voy a seguir viviendo? ¿Y si ya no voy a poder seguir trabajando? Sino dije: Dios mío, si ya no voy a poder seguir predicando. Y en ese mismo instante el médico me dijo: ahorita hay que operarlo. Y entonces le dije: pues hagámoslo. Y ahí me mandó a reposar. Y esta semana que pasó yo no estuve triste, estuve maravillado de ver predicar a hermana Fabiola y hermano Daniel, porque me doy cuenta que en nuestra iglesia la palabra seguirá predicándose. Eso es lo que a mí me gustó y ese es el compañerismo que debemos de tener. No estamos solos, hermano. Muchas veces nos vamos a sentir identificados con Pablo en esa cárcel. Pero en medio de esta crisis de salud y de quiebra económica, es cuando Dios está más cerca de nosotros y es donde usted debe aprender a que cada día sea de reflexión y que todo lo que usted vaya aprendiendo de cada día sirva para crear compañerismo con otros, amar a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, a su familia, a su casa, hermano. Amamos también a otros hermanos de otros países, les escribimos y nos sentimos contentos por ellos. La tercera cosa es conformidad. Nosotros somos seres muy materialistas, muy razonadores y nunca estamos conformes con nada. Pero en medio de los problemas es donde vamos a alcanzar, hermano, conformidad. Fíjese que hoy usted se enferma y aunque tenga dinero no lo reciben en ningún sanatorio privado.
habría que ver si hay espacio. Dese cuenta, hoy tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Si esto vamos a comer, bendito sea Dios. Si hoy no hay para comer, bendito sea Dios. Si hoy tengo trabajo, bendito sea Dios. Si hoy no tengo trabajo, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús siempre habrá una salida para nuestra situación, porque Él no te va a dejar. ¿A dónde te llevan los problemas entonces? A procesos de cambio de vida. Hoy día casi nada es igual. Vemos a las personas en las calles con mascarillas. Ayer me decía un pastor, vos de plano vamos a llegar a diciembre con la mascarilla. De plano algunos hermanos van a vender mascarillas navideñas con lucitas y nos estábamos más de reír. Oímos noticias de muchos enfermos. Oímos noticias de cierres de empresas y mucho más desempleo. Pero ¿qué te quiero decir hoy? Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos de esto? ¿De qué? De lo que les acabo de decir. ¿Y qué diremos de eso? Dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El verdadero propósito de este tiempo es aprender a depender de Dios. El verdadero propósito de este tiempo es buscarlo y amarlo como nunca lo quisimos buscar. Y el verdadero propósito es predica la palabra. Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, ni lo presente ni lo porvenir. Ahí sacan algunas noticias, se está levantando otro virus, ya viene otro virus, y después de este va a venir otro peor. Hermano, ni lo porvenir nos separará del amor de Cristo. Y cuando dice ni lo alto ni lo profundo, eso quiere decir ni ninguna arma criada en este mundo te podrá destruir, porque tú sabes que tienes promesas y propósitos en Dios. Entonces, hermanos, en conclusión, nosotros necesitamos convicción. Y por eso dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6, porque el tiempo de mi partida está cercano. Y hoy tenemos que estar convencidos de dos cosas. Ya se acercaron los tiempos finales y en cualquier momento podemos ser arrebatados. Y si morimos, para Él morimos. Y ciertamente nosotros tenemos vida eterna. ¿Y cuál es nuestro consuelo? Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, verso 4. Cuando tenemos dificultades y cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. Hay sufrimiento. Mira, hay hermanos que se han quedado sin trabajo y otros les han abierto puerta para que trabajen con ellos. Están siendo consolados por otros. Hay hermanos que fueron enfermos del COVID y hoy están ahí dando la receta, cómo ellos se recuperaron, qué deben de tomar. Están asistiendo, están dando palabras de consuelo y están diciendo, no teman hermanos que esto no los va a matar. No teman hermanos porque esto no los va a destruir. Yo vencí. Ahí es donde nos estamos dando consuelo. Los que han sido afectados ahora están consolando. Eso es lo que dice Pablo. Y para poder consolar a otro, por eso tenemos que pasar angustia, tribulación, hambre, soledad, enfermedad e incluso muerte. ¿Cuál es entonces el propósito de la iglesia en medio de esta crisis?
El carácter de Cristo tiene que ser formado en nuestros corazones. Frutos de servicio. Una vida sincera en Cristo Jesús. Buscarlo a Él como el resultado, no de qué me va a dar en esta crisis, no cómo voy a salir de esta crisis, no, buscarlo a Él porque lo necesito, predicar de Él porque lo necesitan, dar consuelo divino porque es el que siempre ha consolado. La vida es dura, pero en medio de la vida dura, hermano, hay propósitos divinos siempre, y eso lo vemos en la Escritura. Yo te aseguro algo, Dios trabajará con nosotros hasta el último día de nuestra partida. Él nos está enseñando hoy en esta iglesia con propósitos del Antiguo Testamento, del libro de los Hechos, a que Palabra Fiel sea una iglesia así, una iglesia que profundice en quién es usted, qué quiere Dios para usted y hasta dónde va usted, que va a fortalecer su vida por esta bendita palabra y que va a buscar a Dios en los momentos más difíciles para encontrar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces el Dios de paz nos hará predicar esta locura de la vacunación que hemos anunciado. Y quiero decirles, en los últimos reportes de los líderes, en los grupos que están trabajando, me han reportado de gente que se ha convertido a Cristo. Los felicito, hermanos. Me han reportado que los grupos siguen creciendo en audiencia. ¿Eso qué quiere decir? Iglesia Palabra Fiel, seguimos predicando la palabra en tiempos de crisis como la iglesia primitiva. Que Dios bendiga nuestra iglesia. Oremos al Señor. Padre, nos ponemos en tus manos este domingo, sabiendo, Señor, que la situación no está fácil. Y hoy nos tomamos todos en esta oración unidos, en un mismo sentir, y oramos especialmente por aquellos que están enfermos en los hospitales. Oramos, Señor, para que tú los sanes no solo del COVID, sino de otras enfermedades. Oramos, Señor, por los que se han quedado sin trabajo, para que tú les abras nuevas puertas. Y oramos, Señor, para los que tienen trabajo y que tú los guardes para que no sean desempleados. Y oramos, Señor, para que tú renueves el entendimiento de tu iglesia, para que en los tiempos de crisis no perdamos la visión de nuestro llamado y entendamos que hay un Dios de propósitos que está actuando en medio de nosotros. Por eso esta mañana te decimos, Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana, porque aquí estoy con mi familia, aquí estoy en mi casa, aquí estoy encerrado como una disposición que dieron este fin de semana. Pero mi espíritu está libre, mi alma está libre. Y lo más importante es que sé que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí, enséñame a predicar la palabra, darle consuelo a los que tienen necesidad, y que la iglesia Palabra Fiel, yo oro por cada uno de ustedes, hermanos, y los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo a los que siguen siendo fieles en la predicación, fieles en sus diezmos, fieles en sus ofrendas, fieles, Señor, en todo el trabajo arduo que están haciendo para la gloria de Dios, porque no han escatimado el tiempo y no se han atemorizado. Saca de nosotros el temor, saca de nosotros la angustia y llénanos de la presencia de tu Espíritu Santo, para que en medio de esta crisis la iglesia tenga propósitos y siga predicando tu bendita palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos, que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida, que te guarden en tu entrada y tu salida, y yo bendigo tu casa, bendigo todo lo que hagas para esta semana que viene. Bendecidos, amados.